verdad que yo pediría un fuerte aplauso para todas esas personas que trabajan día a día y se esfuerzan realmente en que esta sociedad sea una sociedad mucho mejor. Un aplauso para... Aquí estamos, un año después de celebración. Es verdad que ha tenido este año una trayectoria, pues, una evolución, digamos. Una evolución que queríamos hoy analizar aquí. Nos gustaría, bueno, pues, hacer un resumen de este año, este primer año en el que se estrena esta ley. Para ello, horretaz guztiaz hitz egiteko, arlo desberdinak kontutan izanda, 3 gonbidatu izango ditugu hemen taula gainean, bai? Erakunde horien eskutik ezagutuko dugu zeintzuk diren legearen ezaugarri nagusiak eta gehien bat aipatu bezala nolakoa izan zen lehen urteurrena, bai? Horretarako lehenengo gonbidatuari taula gainera igotzeko eskatuko diot, beraz Natalia Díez Caballero, saren sareko zuzendaritza batzordeko kidea igo dadila eskenatokira, txaro ero bat beretzat. Representantes de todos los partidos políticos e instituciones, sean bienvenidos a este acto. Bienvenidos y bienvenidas también a todas las amigas y amigos del tercer sector social de Euskadi, presentes hoy en el Museo Marítimo de Bilbao. Inauguramos hoy el Día del Tercer Sector Social de Euskadi. Decimos inaugurar porque hoy damos comienzo a un acto conmemorativo, de encuentro, de celebración, de reflexión, de recuerdo y homenaje, también de reconocimiento, que desde Saren Sarea nos hemos propuesto que se repita cada año de forma rotatoria en los distintos territorios históricos. Estrenamos, por tanto, el Día del Tercer Sector Social de Euskadi, un momento importante para todos y todas nosotros, coincidiendo con otro hito para el sector, la aprobación hace exactamente un año de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi por el Parlamento Vasco. La primera ley autonómica del Estado en regular el tercer sector social, aprobada por un amplio consenso de las fuerzas políticas parlamentarias y con la participación activa de las redes del tercer sector, además de otros agentes sociales. Una ley que, como hemos venido repitiendo desde entonces, nos dota de una definición jurídica reconocida, nos define en positivo y engloba a todo el sector en su conjunto. Organizaciones de iniciativa social, de acción voluntaria, que formamos parte de la sociedad civil y surgimos de ella y para ella, privadas, no lucrativas y participativas. Organizaciones también de intervención social y organizaciones cuyo fin principal es promover la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia. Una ley que reconoce y consolida el derecho de las organizaciones a participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en el marco del diálogo civil, que da reconocimiento e impulso al modelo de cooperación público-social y apuntar a instrumentos en este sentido, como el concierto social, los convenios y acuerdos marco. Una ley que establece también principios y obligaciones a nuestras entidades, impulsa la estructuración dentro del mismo sector y sinergias con los demás sectores, e instituye una estrategia básica de promoción del tercer sector social e instrumentos técnicos como el Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi. Todo ello es importante, como decíamos, pero antes de la ley existía el tercer sector social de Euskadi. Existían ya las personas que con compromiso, con ilusión, por necesidad o por solidaridad con otras, decidieron hace décadas unas y otras más recientemente organizarse en barrios, pueblos, ciudades de nuestro país para constituir las entidades, que a su vez se han agrupado en redes territoriales y por ámbitos de actuación y así hasta llegar a fundar Saren Sarea. Entidades de iniciativa social cuya finalidad principal ha sido y es promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas, especialmente las más frágiles y vulnerables, actuando en y desde la comunidad. Más de 3.500 entidades,
125.000 personas voluntarias, 36.000 personas remuneradas, 1.451 millones de euros gestionados y una contribución al Producto Interior Bruto de un 2,2%. Estas grandes cifras, siendo significativas, no representan en sí mismas el importante capital social, relacional y humano que canalizan las entidades del tercer sector social. Un activo social irrenunciable, máxime en un contexto general de crisis ambiental, económica, política, demográfica, institucional y de valores. Un sector dinámico que realiza una contribución diferencial a esta sociedad sin la que sería difícil imaginar el país en que vivimos. El tercer sector social ha venido respondiendo a muchas necesidades de la ciudadanía, antes incluso de que el sistema público contemplara algún tipo de respuesta. Ha realizado una contribución histórica a la configuración de los actuales sistemas vascos de servicios sociales, de inclusión y de empleo, entre otros. Aún queda mucho por hacer, pero mantenemos vivo nuestro compromiso, el compromiso de quienes nos precedieron, porque nuestro compromiso con las personas y la sociedad de la que surgimos y a la que servimos es permanente. No está sujeto a coyunturas, ni guiado por el interés económico, sino por la mejora del bienestar colectivo y el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía, por la cooperación, la voluntad transformadora, la utopía, el trabajo diario por una sociedad inclusiva, cohesionada, solidaria, participativa y democrática. Ser parte de todo ello es una maravillosa sensación. Aurrera jarraitu ahal izateko Euskadiko hirugarren sektore sozialaren inguruko beste ikuspegi batekin joango gara, bai? Beste gonbidatu bat aurkeztu nahi dizuet, historikoki berak izan duen traiektoriagatik edo ibilbideagatik esan dezakegu oso lotua egon dela, beraz gonbidatu nahiko nioke Bilboko alkate jaunari, Juan Maria Agustori, taula gainera igotzea, bere ikusten entzuteko. Txalo bero bat. Lehendakari jauna, legebiltzarreko presidentea, sailburuok, foru diputatua, legebiltzarkideok, hirugarren sektoreko ordezkariok eta lagunok. Egunon guztioi. Hausnarketa hasi baino lehen, zuen baimenagaz lehendakari. Lehena, zorionak eta eskerrik asko emoteko Europara egindako bidaiarengatik. Alde batetik, nazioen papera aldarrikatzeko Europa. Baina bigarrena, Europa solidarioaren alde lan egiteko, Europa inklusiboren alde lan egiteko. Argi dago momentu honetan Europa bere mugetan odolez dariola. Eta guk hori buruz zer egin behar dugu eta zer ez. Eta zuk paper hori bete duzu oso ondo. Horregatik zorionak eta eskerrak. Bigarrena, gaur nazketa txiki bat daukat buruan, ze badakit Bilboko alkatea naizela momentu honetan, badakit zeintzuk diren nire betebeharrak eta eskumenak, baina ezin dut ahaztu nola 2 urte zuekin konpartitu nuen gobernuko betebeharrak baita ere, eta momentu horiek baita ere niretzat oso berezia izan zen eta aukera izugarria, horregatik baita ere eskerrik asko. Horregatik, atril honetan, lehendakariaren eta Eusko Jaurlaritzako eta Legebiltzarrako agintarien aurrean jartzea gogora datozkit urtebete egin duen lege hau errealitatea bihurtzeko lanean emandako hilabeteak. Lan asko, zuek ni baino hobeto dakizue. Eta egia esan, oso harro sentitzen naz horrekin. Oso harro egin genuen lanarekin, Jaurlaritzak zuzendutako taldearen lanarekin, zuokin, guztiokin. Ekarpenekin lagundu eta bultzatu gintuzuen voluntarioekin eta hirugarren sektoreko erakunde eta entitateen ordezkariekin. Eta ez da lana gogora datorkidan bakarra. Legebiltzarrean egindako nire lehenengo agerraldian hartu nuen Euskadiko hirugarren sektore sozialaren legea egiteko konpromisoa.
eta sailburu moduan egindako nire azken gobernu batzordean 2015ko otsailaren 3 onartu genuen lege proiektua. Momentu oso berezia neutzako baita ere. Esta ley marcó el primero y el último de mis compromisos como sailburu del gobierno vasco del Lehendakari Urkullu. Tanto que en aquel entonces escuché a modo de crítica a quienes decían: esta ley es aborto en estado puro. Pues si es verdad, es una verdad. Pero les diré algo más. Sobre todo, esta ley lo que es, si él me lo permite, es Urkullu en estado puro. Y hoy me toca hablaros como lo que soy, alcalde de Bilbao. Como alcalde sigo pensando en lo relevante e importante que ha sido, es y será el tercer sector, de lo importante que sois, en definitiva. Sois importantes para el desarrollo de nuestros servicios sociales y de nuestro sistema de protección social y, en definitiva, de nuestro servicio a la ciudadanía. Sois importantes para construir una sociedad de verdad, para construir una comunidad, donde seamos capaces de reconocernos, de mirarnos a la cara y reconocernos como personas iguales, sea quien sea el que tenemos delante. Por todo ello, creo que es una de las mejores aportaciones que podíamos hacer para mostrar nuestro compromiso, dotarle de un adecuado marco normativo. Seguramente con capacidad de mejora, pero es un marco normativo que nos va a permitir seguir andando y seguramente hacerlo de mejor manera. La contribución del tercer sector en la configuración de los servicios sociales en nuestro país ha sido, Natalia lo ha dicho, históricamente decisiva. Sin vosotros no estaríamos donde estamos. Decisiva. Muchos de vosotros y de vosotras, muchas de vuestras entidades estabais ya prestando servicios cuando en aquellos casos las administraciones no estaban a la altura a la que están ahora, o digamos que empezaban a dar sus primeros pasos. No debéis ser considerados, por tanto, solo como unos provisores o proveedores de servicios, sino como lo que en realidad creo que sois. Unos agentes de transformación social que contribuyen de una manera decisiva a amalgamar y cohesionar nuestra sociedad. Hacer sociedad. Y olvidar aquella frase de Margaret Thatcher que cuando le preguntaban por la sociedad decía: sociedad, ¿qué es eso? Pues sociedad es eso, es ser capaces de tejer lazos, de tejer comunidad. Por esta razón, creo en esta ley que da valor a todas las entidades que prestáis servicios a la ciudadanía y que además regula ese marco de relación con la administración, un marco en el que hemos intentado desde hace muchos años facilitar las cosas, ver que nuestras relaciones deben ser seguramente de una manera diferente a como son en otros ámbitos de actuación de las administraciones públicas. Y como alcalde haré que se respete y que esté presente en nuestras políticas principales. E intentaré fomentar la misma. No tendría sentido hacer lo contrario. Con esta ley damos visibilidad al tejido asociativo, lo ponemos en valor y se reconoce su extraordinario papel cohesionador y vertebrador. Y a través de vosotros y de vosotras damos visibilidad a esas personas más vulnerables. Además, es reconocido desde la visión de la inversión social y no solo desde la visión también del gasto social a través de la política subvencionadora. La rentabilidad social de lo que hacemos, de lo que hacéis, está fuera de toda duda. ¿Alguien se ha parado a pensar cómo sería hoy este país sin vosotros, sin vosotras, sin unas administraciones, sin representantes públicos con vocación decidida de hacer las cosas de otra manera? ¿Alguien se ha parado a pensar cómo sería esta sociedad sin un sistema de protección social como el que tenemos? Quisiera destacar, por lo tanto, que es una ley del tercer sector social, abarcando también otros ámbitos encuadrados en las políticas sociales en sentido amplio, como el empleo o el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social. Algunas de vuestras entidades lleváis más de 50 años prestando servicios y dotando de dignidad a las personas más vulnerables cuando las administraciones públicas muchas veces ni estábamos ni se nos esperaba. Afortunadamente creo que hoy podemos decir también con orgullo que eso no es así. Que quienes aquí estamos nos hemos creído de verdad el papel que nos toca. Nos hemos creído de verdad nuestra idea de que las personas sean nuestro centro de actuación. Y nos hemos creído de verdad
que los liderazgos en este momento son compartidos. Tenemos la ocasión, tenemos la fortuna de que los astros se han unido para que seamos capaces de trabajar juntos. Podemos tomar dos caminos: trabajar unos frente a otros o trabajar unos al lado de otros. Yo apuesto por esta segunda, sin que cada uno tenga que renunciar a nada. La crítica, la reivindicación debe estar presente en el tejido asociativo, sin ninguna duda. Pero no olvidemos que trabajando juntos vamos a hacer las cosas mejor. Estoy seguro que habrán oído hablar de Bilbao como ciudad de valores. Bilbao, balioen iría. Un proyecto que tiene su máxima visibilidad en iniciativas impulsadas también desde el tercer sector. Queremos trabajar en un intangible. Alguien dirá también que esto es aborto en estado puro, pero creo, sin ningún género de dudas, que una sociedad basada en valores es una sociedad mejor. Y creo, como hace el Lehendakari, que una Europa basada en valores será Europa y lo demás no será nada. Acciones que nos van a ayudar a posicionarnos como una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, más cohesionada y participativa, más democrática en cualquiera de las coyunturas, en cualquiera, también cuando vengan mal dadas, que vendrán. Una sociedad que pone en definitiva a las personas en el centro de nuestra actividad. La sociedad con valores, llámese Bilbao, Euskadi o Europa, la construimos de vuestra mano. Por ello, a todas y todos vosotras, a quienes formáis el tercer sector, os considero un agente colaborador con la Administración, con el Ayuntamiento, en nuestro caso. Juntos consolidamos la villa que queremos. Bilbao solidaria, con proyectos de cooperación aquí y en los países del sur. Bilbao ciudad intercultural, combatiendo prejuicios y rumores contra las personas que vienen a quedarse entre nosotros. Bilbao inclusiva, fomentando un excelente sistema de albergues y una atención personalizada con las mejoras sin hogar o más vulnerables. Hablaba antes yo con José Vicente, que no le veo ahora, que tenemos más cosas que hacer, y lo sé, pero hagámoslo desde el recorrido que llevamos realizado. Bilbao igualitaria, donde no haya diferencias entre hombres y mujeres. Bilbao amiga de las personas mayores y amiga de la infancia. Y un largo etcétera que hace a Bilbao la ciudad de los valores. Y estoy seguro que a Vizcaya, a Euskadi y a Europa. Y termino con una idea que no me cansaré de repetir, la de la colaboración, la de la cooperación. Quiero destacar el esquema colaborativo entre el tercer sector y la Administración. Y esta ley supone un paso decisivo en ese camino. El esquema colaborativo que planteamos habla de abordar problemáticas juntos desde el inicio, colaborando dialécticamente sí, pero colaborando. Dialécticamente sí, sin duda, pero colaborando. Así es como nosotros entendemos el servicio público en todos sus niveles se debe basar en la colaboración. Creo profundamente en lo que les estoy diciendo. Esta sociedad necesita que seamos capaces de llegar a acuerdos en todos y cada uno de los niveles y que colaboremos, que la Administración ponga en marcha proyectos con entidades del tercer sector o con el sector privado, porque entre todos, con acuerdos, con convenios, avanzamos y hacemos una sociedad mejor. Y a veces para ello les traslado una frase de Martin Luther King, que venía a decir muchas veces que a la hora de tomar decisiones nos hacemos preguntas, y es algo que nos pasa a quienes coyunturalmente tenemos algunas responsabilidades. Y en esas preguntas, muchas veces, a nuestra cabeza nos preguntamos desde una cierta necesidad de seguridad, si lo que vamos a decidir es seguro. Eso lo hacemos a veces desde el miedo, desde la cobardía, a veces desde una situación también complicada, es desde una cierta conveniencia, es si lo que hacemos es políticamente correcto, si es político. Otras, desde una cierta vanidad, nos podemos preguntar si lo que vamos a hacer es popular. Y otras, si ponemos de verdad nuestra conciencia actual, nos preguntaremos si lo que vamos a hacer es correcto. Y muchas veces, aunque no sea político, no sea seguro o no sea popular, tenemos que hacer lo correcto. Eskerrik asko. Zuen
guzti hori eskertzeko edo behintzat babesa emanez eta baita balioa emanez zuen lanari. Beraz, eskatuko diot mesedez, Bakartxo Tejeria anderea, Eusko Legebiltzarreko presidenteari, ongi etorri, eta mila esker. Aurrera. Lehendakari jauna, alkate jauna, gainerako agintariak, hirugarren sektoreko kideak, lagunak, egun on guztioi. Ekitaldi honekin ezarrita geratzen da Euskadiko hirugarren sektorearen eguna. Esanguratsuki sareen sareak egun eta ekitaldi hau Euskadiko hirugarren sektore sozialari buruzko legea Eusko Legebiltzarrean onartu zen egunean egin nahi izan du. Hau da, lege horren urteurrenaren egunean. Eta guretzat, Legebiltzarrarentzat, ohorea da hori horrela izatea. Hirugarren sektorearen parte hartze aktiboarekin landu zen legea eta adostasun zabala izan zuen Legebiltzarrean tramitatu eta onartzeko orduan. Behar bada, oraindik goizegi da legearen balantzea egiteko, aplikatzen hasi besterik ez baita egin oraindik. Baina nolanahi ere, legearen helburua lortu dela egiaztatu ahal dugu. Legearen bidez ezarri nahi genuen Euskadiko hirugarren sektorea definituko zuen lege esparru bat gizarte politiketan subjektu eta protagonista izateko aukera ematen dizuen maila juridikoarekin. Aldi berean, hirugarren sektoreari ikusgaitasuna, zentralitatea eta ahalmena ematea lortuz. Lan horretan funtsezko papera betetzen du sareen sarea erakundeak. Bera baita organizazioak batzen dituen sareen sarea. Eta aldi berean lan egiten duena hirugarren sektore sozialaren sendotzea eta aintzatespena lortzeko. El tercer sector de Euskadi, como dice la ley, está integrada por el conjunto de entidades de carácter privado, formalmente organizadas y con ausencia de ánimo de lucro, que se dediquen prioritariamente a la promoción de la solidaridad social, así como al impulso de la participación social de las personas, los derechos sociales, la inclusión y la cohesión social. Además, nuestra ley no solo ha regulado la actividad de las organizaciones que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, sino también la de aquellas que lo hacen en otras esferas de las políticas sociales, como el empleo, el sistema de garantía de ingresos, las familias, la igualdad o el espacio sociosanitario. En una definición más amplia y comprensiva que marca diferencia con otras leyes de ámbito estatal. Nuestra ley ha definido al sector, sus fines y sus organizaciones, las relaciones con las administraciones y su capacidad de interlocución. La ley supone, además, el reconocimiento efectivo de la importante contribución social que conlleva la labor del tercer sector vasco. Sois un activo fundamental en la construcción de una sociedad cohesionada y más justa, y así se os ha reconocido. La sociedad vasca cuenta con un tejido social extenso, plural y activo, conformado por organizaciones que surgen de la libre iniciativa ciudadana y canalizan la solidaridad organizada y la participación social de la ciudadanía en general y de las propias personas, familias y grupos afectadas por una situación, problema, necesidad de carácter social. Eusko Legebiltzarrak esan dan bezala, atzo onetsi genuen adierazpen instituzional bat alderdi guztien sinadurarekin eta berriro ere berretsi genuen gure konpromisoa hirugarren sektorearekin. Azken finean, hirugarren sektoreko organizazioek parte hartzen dituzue gizartea eraldatzeko eta hobetzeko nahia eta gizarte proiektu justuago eta berdintasunezkoago baten defentsa. Hori da, zuen lanarekin lortzen duzuena, eta behar hori gainera ordezkaezina da elkarlanean eta elkarrekin gizarte justuago, solidariago, kohesionatuago, partizipatiboago eta finean demokratiko bat eraikitzeko. Zorionak legearen urteurrena dela eta mila esker egiten duzuen lan guztiagatik. Eskerrik asko. Beno, eta orain, une garrantzitsu bat eta emozionantea esango dugu, bai? Un momento emotivo dentro de este acto, el momento del reconocimiento. Sareen Sarea quiere reconocer a una persona especial, a una persona que fue visionaria de la necesidad del trabajo conjunto en redes. Por eso, hoy el reconocimiento especial de Sareen Sarea a título póstumo es para Pedro Fernández,
Un aplauso para él porque ya no está entre nosotros. Os invito a ver un pequeño vídeo que ha preparado Sarén Sarea con mucho cariño para explicar o para poder ver un poquito cuál fue su trayectoria y su labor por el tercer sector social. Me gustaría invitar al escenario a don Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia, presidente de Sarén Sarea, y también a Marta Iturregui, viuda de Pedro Fernández García, que suban por favor al escenario para la entrega de este reconocimiento. Cuando la Junta Directiva de Sarén Sarea ve conveniente hacer anualmente, a partir de este primer acto, un reconocimiento a personas que han sido significativas, que han aportado a la sociedad, que han hecho comunidad, han hecho sociedad desde el tercer sector, pues hubo una unanimidad. Y todos pensamos pues, en Pedro Fernández. Pedro fue impulsor de lo que hoy es Sarén Sarea. Sarén Sarea nos llevó unos cuantos meses y años su gestación. Y él tuvo ahí un papel importante. Pero además, como ya se ha dicho en el vídeo, Pedro fue un referente en el propio tercer sector y en distintos campos de este tercer sector. Por ello, hoy vamos a rendirle pues, este pequeño homenaje con este primer reconocimiento. Y cuando definíamos que esto lo hacíamos por su compromiso, por su energía para impulsar ideas, por su capacidad para generar ilusión y esperanza entre nosotros, para dejar complicidades también, para unar voluntades y, sobre todo, por creer en la bondad de las personas, en la fuerza de la unión para lograr una sociedad mejor. Por ello, hacemos hoy entrega del premio. Marta. Eskerrik asko guztioi, Libe, Jon, ni neu, etxeko guztiok, eskerrak eman besterik ezin dugu eman gaur
Pedroren oroimena honea ekartzeagatik. Nos sentimos conmovidos, agradecidos a todas las personas y a todas las organizaciones que componéis Sareen Sarea. También a aquellas personas que han decidido traer el recuerdo de Pedro hoy hasta aquí. La herencia que Pedro dejó en casa fue una forma de hacer, unas ideas, unos valores, los valores del compromiso, de una mirada atenta a las necesidades de los otros, la esperanza y también una intensa alegría de vivir. Una identidad a transmitir, una identidad que nosotros estamos respirando hoy aquí. Nos sentimos orgullosos de él y también nos sentimos orgullosos de vosotros y vosotras, los que caminasteis con Pedro, muchos, otros los que seguís abriendo caminos, todos en el convencimiento de que una sociedad mejor y más justa es posible. Agradecemos el reconocimiento que hacéis a Pedro y agradecemos también la oportunidad que nos habéis dado de mirar hacia el futuro y de hacernos también sentir parte. Bihotz, bihotzez, eskerrik asko. Eta jarraian, gustatuko litzaidake guretzat plazer bat delako hemen izatea lehendakari jauna, hitz batzuk eskertuko genizkizuke, beraz, txalo bero batez eskatuko diogu. Eusko Legebiltzarreko presidente anderea eta zurekin batera zareten herri agintari eta herri ordezkari guztiok, gizataldeetako ordezkariok, Sareen sareko ordezkariok, jaun andreok, egunon. Gizarteko hirugarren sektorearen eguna ospatzen dugu gaur. Pedro Fernández García jaunari omenaldia eginez ere bai. Pedro eredua izan da. Aurretik ibili zen bidea ikusten eta bideari ekiten. Haren lana aitortzea hirugarren sektoreak egin duen lana aitortzea ere bada. Hiru ideia aipatuko ditut, gizarteko hirugarren sektorea bereizten dutenak Euskadin. Hirurak ere, Pedroren konpromisoaren eta ekinaren zordun dira neurri handi batean. Bat, gogoetan oinarriturik dago ekintza. Marginazioari eta gizartean esku hartzeko premiari buruzko lehen topaketak 80. hamarkadaren hasieran antolatu ziren. Bi, artapen integrala. Hasieratik ikusi zen hainbat arlo garatu beharra zegoela. Artapen pertsonala, sustapen soziolaborala, zerbitzu juridikoa, osasuna, etxebizitza, edo aisialdia. Hiru, baloreak beti sendo. Lankidetza, elkartasuna, etengabeko elkarrizketa eta ezberdinen arteko adostasuna. Euskadin, gizarte eraldaketak balore horiek ditu oinarri. Hoy compartimos el Día del Tercer Sector Social con un merecido homenaje a Pedro Fernández García, a quien, como muchos de entre los presentes, tuve la suerte de conocer y como muchos y muchas de entre los presentes tuve el honor de colaborar. Una persona visionaria y pionera. Reconocer su labor supone reconocer la labor del tercer sector social en Euskadi. He querido destacar 3 ideas que deben mucho al compromiso y la iniciativa de Pedro. La acción fundamentada en la reflexión, la atención integral a la persona y el impulso a la transformación social asentada sobre los valores de la colaboración, la solidaridad, el diálogo permanente y el consenso entre diferentes. Esta es la trayectoria y el compromiso del tercer sector social que hoy reconocemos. Trabajar juntos, auzolana, para impulsar el bien común.
Esta semana hemos presentado ante las autoridades europeas la Estrategia Euskadi 2020. Este es el momento del crecimiento asentado sobre la estabilidad institucional, presupuestaria, económica, fiscal y financiera con que contamos en Euskadi. Europa reconoce la solvencia de nuestro país y sobre esta base firme hemos realizado un planteamiento de flexibilidad en la austeridad, una política económica de inversión y estímulo que favorezca la economía productiva y la generación de oportunidades de empleo. El objetivo del Plan Juncker en Euskadi es hacer realidad que el empleo es la mejor política social. Enplegua da gizarte politikarik eraginkorrena. Hori izan da aste honetan Europako agintari nagusienekin izandako bileretan zabaldu dugun mezu nagusiena. Horretarako, egonkortasuna eta zorroztasuna oinarri hartuta, ekonomia suspertzeko eta enplegu aukera berria sustatzeko politika ekonomikoa lehenesten du. Juncker planaren garapena bultzatu behar dugu. Horrela, hazkunde jasangarria eta enplegu aukerak bideratuko ditugu gizarte politikak bermatzeko. Gizarte politika da gure ereduaren oinarria eta arlo horretan, hirugarren sektoreak josten duen sarea, sare etikoa da batez ere. Pertsona eta antolakunde konprometituek euskal gizartean egiten duzuen ekarpena nahi dut azpimarratu. Baloretan oinarritutako gizartearen euskarri dira zuen printzipio etikoak. Gure gizarteak indarra, kemena eta itxaropena ikusten eta ikasten ditu zuengan. Jarraitu ezazue horrelase. Pertsona oinarri hartuta denon hobe beharrez lanean. Sareen sarea es, ante todo, una red ética. Hoy destaco la contribución a la sociedad que realizáis personas y organizaciones comprometidas. Vuestros principios éticos sustentan una sociedad con principios, una sociedad con valores. Sois una referencia para nuestro proyecto. Por eso, el apoyo al tercer sector social forma parte de nuestro compromiso del Gobierno. Nuestro programa recoge la iniciativa de consolidar la mesa de diálogo civil y estrechar la relación con la asociación Sareen Sarea. Hemos comprometido elaborar la estrategia de promoción del tercer sector con la visión 2020 y la misión de fortalecer el tejido social, la participación y la solidaridad organizada en la sociedad vasca. El mes de abril hemos constituido el Consejo Vasco Sociosanitario, un gran paso adelante en la consolidación de este espacio tejido para trabajar juntos desde el Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos. Un espacio compartido e integral orientado a atender a personas con necesidades sociales y sanitarias. Os agradecemos la energía, la ilusión y la esperanza que transmitís a nuestra sociedad y os animamos a continuar en este camino ejemplar, centrado en la persona y el compromiso con el bien común. Pedro Fernández gogoan, gizarteko hirugarren sektoreko egun honetan, gure konpromisoa berresten dugu, sareen sarea elkarrekin indartzen jarraitzeko. Zorionak beraz eta eskerrik asko guztioi. Mila esker, lehendakari jaunari, gaur hemen izateagatik, eta eskatuko dizuet hemen lehenengo hilaratan zaudeten karguei eta baita Maite Iturregiri argazki bat aterako bazenute lehendakariarekin batera eskertuko genizueke, ekitaldiaren lehenengo zatitxoari amaiera ematearren pixka bat, hortxe aurrean bertan bai. Txalo bero bat emango diegu denei. Eta tartetxo honen ostean, zuek hemen geratzen zarete, ezta? Jarraituko dugu. Bigarren zatiari ekingo diogu, bigarren zati honetan ere gonbidatu berezi bat dugulako. Continuamos con la segunda parte de este acto, porque estamos en una celebración, lo hemos dicho, aunque estemos así un poco serios. Os recuerdo que estamos de celebración, de hecho luego habrá un lunch que ya os comentaré más adelante, tranquilos. Pero por ahora os quiero presentar a un invitado muy especial. Vamos a conocer de primerísima mano el recorrido de la
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Cataluña. La Taula es la institución surgida en 2003 y hoy en día, agrupa y representa a 3.121 entidades sociales catalanas, por medio de, en total, de 35 federaciones que conforman la institución. Dichas federaciones articulan los distintos ámbitos de intervención del tercer sector social en Cataluña: infancia, tercera edad, discapacidad, salud mental, drogodependencia, pobreza y exclusión social, inserción sociolaboral, derecho a la vivienda, educación de adultos, etc. Además, la Taula es referencia para el tercer sector social de Euskadi en muchos aspectos, como por ejemplo en la construcción de identidad del sector, incidencia política o reconocimiento social e instituciones. Bueno, yo os lo he contado así más o menos, pero para ello, como os he dicho, tenemos un invitado muy especial. Nos hablará de todo esto, de la trayectoria, y así conoceremos un poquito mejor a la Taula de Entitats del Tercer Sector Social de Cataluña. Para ello está con nosotros hoy Toni Codina, director general de la Taula de Entitats del Tercer Sector Social de Cataluña desde el año 2007. Anteriormente ya había dirigido la ONG de cooperación internacional SETEN, y además había dirigido diferentes cargos directivos en las coordinadoras catalanas y españolas de ONG para el Desarrollo, la Coordinadora de Organizaciones de Comercio Justo y en la Asociación de Finanzas Éticas Oikocredit. Creo que lo he dicho todo bien, pero bueno, como le vamos a invitar al escenario, recibámosle con un fuerte aplauso a Toni Codina. Bienvenido, Toni. Bueno, buenos días, Egun. Bueno, no voy a explicar lo que es la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña. Sería muy interesante quizá, pero me pidieron que hablara de un tema un poco más concreto, que es este título que tiene el programa: una concertación pública social que nos acerque a Europa. En primer lugar, permítanme que les salude, autoridades, señores y señores, presidente de Sarea en Sarea y amigas y amigos del tercer sector social de Euskadi. Para mí es un honor poder aportarles hoy algunas reflexiones en este evento, la maravillosa sensación de ser parte en el Día del Tercer Sector que ha organizado Sarea en Sarea en este magnífico espacio del Museo Marítimo de Bilbao. Se me pidió que aportara nuestra visión sobre el momento de oportunidad que estamos viviendo en el ámbito de la intervención social para construir un modelo de cooperación público-social más avanzado y que nos acerque a Europa, entre nuestras administraciones públicas y el tercer sector social. Un sector que aquí en Euskadi, como en Cataluña, está conformado por un tejido extenso, plural y activo de organizaciones que surgen de la libre iniciativa ciudadana y canalizan la solidaridad organizada y la participación social de la ciudadanía en general y de las propias personas, grupos o comunidades afectadas por una situación, problema o necesidad social. Un sector que combinamos las respuestas a las necesidades concretas y la colaboración con las instituciones, con la capacidad crítica de denuncia o de propuesta de alternativas. Un sector que en su conjunto realizamos una contribución relevante y específica a nuestras sociedades, que complementa la de otros sectores y que es necesario reconocer, consolidar y promover. Y de esto último es de lo que hablaré principalmente en mi intervención. Y lo haré en tres partes. En la primera les hablaré de tres noticias ocurridas en Cataluña sobre este asunto en los últimos años. Una mala, una no tan mala y otra buena. En la segunda parte trataré específicamente sobre la fórmula de concertación público-social a la que aspiramos para el ámbito de los servicios sociales. Y en una tercera parte explicaré por qué esto nos acercaría a Europa y a un modelo social más avanzado.
Debo advertirles antes de empezar que no conozco a fondo la situación en Euskadi sobre las cuestiones que les voy a plantear, pero confío que nuestra visión les aporte elementos de reflexión, pues seguro que compartimos el objetivo de aumentar y profundizar la cooperación del tercer sector social y el sector público en el ámbito de la intervención social, así como el objetivo de que dicho progreso conlleve también el desarrollo de un sistema de provisión de los servicios de responsabilidad pública en este ámbito, el social, que esté más en consonancia con los modelos europeos más avanzados. En primer lugar, pues, les contaré la noticia mala. Ocurrió el 28 de noviembre de 2012 en un municipio de la Costa Brava, en Cataluña. El Servicio Catalán de la Salud del Gobierno de la Generalitat anunció la adjudicación por concurso de una área básica de salud en esta zona, concretamente en el municipio de La Escala, al Grupo Eulen, un grupo multinacional privado dedicado a los servicios generales. Desde el año 2000, dicho centro de asistencia primaria había estado gestionado por la Fundación Salut Empordà, que también se había presentado al concurso, aunque con una propuesta económica inferior. La noticia de dicha adjudicación al Grupo Eulen provocó de manera inmediata reacciones de rechazo y expresiones de escándalo. La mala noticia era que, por primera vez, la gestión de una de las 369 áreas básicas de salud de Cataluña era adjudicada a una empresa mercantil. Y el revuelo fue tal que las expresiones de rechazo fueron creciendo en cascada. Movilizaciones, comunicados, portadas de periódicos, artículos de opinión, mociones en plenos municipales e iniciativas de los partidos en el Parlamento catalán. Los 9 municipios del área básica de salud de La Escala afectados firmaron un manifiesto conjunto oponiéndose a la adjudicación y en el documento mostraban su preocupación por los criterios mercantilistas con los que esta empresa basaría su proyecto. Desde el Servicio Catalán de la Salud se defendió la adjudicación provisional al Grupo Eulen, justificando que tenía una mejor puntuación, tanto de la propuesta técnica como de la económica. Se recordó que el sistema de adjudicación cumplía rigurosamente con la ley de contratos y se subrayó que el hecho de que la gestión pasase a manos de una empresa privada no comportaría cambios en el funcionamiento actual y la plantilla de profesionales sería la misma, ya que sería subrogada. De poco sirvió. La presión social fue de tal magnitud que no solo la Generalitat paralizó la adjudicación y anuló el concurso, sino que desde entonces en ningún otro concurso de áreas básicas de salud, y ya han pasado 5 años, el adjudicatario ha sido una empresa mercantil, a pesar de que las leyes no han cambiado. Y esta es la segunda noticia, en este caso no tan mala, porque una resolución del Parlamento de Cataluña y una orden del Gobierno de la Generalitat vetaron provisionalmente cualquiera de estas adjudicaciones a organizaciones con ánimo de lucro. Y hasta el día de hoy, en consecuencia, todas las áreas básicas de salud de gestión privada, es decir, 79 de las 300 y pico que hay, siguen en manos exclusivamente de entidades no lucrativas o de la economía social. La noticia, efectivamente, no era del todo buena, porque aquella resolución de 2013 era provisional y muy frágil. Sin embargo, en estas últimas semanas de 2017 hemos conocido una noticia definitivamente buena. El pasado 6 de marzo, el Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud aprobaba por amplia mayoría un anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria que permitirá blindar en adelante este modelo. En palabras del consejero de Salud del Gobierno catalán, Toni Comín, que nos presentó el pasado 3 de abril dicho anteproyecto de ley a la taula del tercer sector social de Cataluña en un acto muy concurrido, en todas las líneas asistenciales, especializada, primaria, sociosanitaria, salud mental y salud pública, la economía social y las organizaciones sin ánimo de lucro tendrán preferencia por delante de las organizaciones privadas con ánimo de lucro. ¿De qué modo? Porque la nueva ley reservará la fórmula de los conciertos sanitarios exclusivamente para entidades del tercer sector o de la economía social. Y de este modo, y esta es ya una excelente noticia,
por primera vez en Cataluña, una ley situará los servicios de atención a las personas fuera de la lógica mercantilista en un ámbito altamente sensible como es el sanitario. Y permitirá establecer al tercer sector y las empresas sociales como los aliados prioritarios de la Administración en la gestión de servicios de asistencia sanitaria, principalmente en la atención primaria, la sociosanitaria y la salud mental. Ello no significará, como recordó el consejero Comín, que se excluya la colaboración de las empresas mercantiles en la red sanitaria pública, pero solo cuando no existan entidades de economía social o sin ánimo de lucro en condiciones de prestar un servicio bajo la fórmula del concierto. En estos casos, y solo en estos casos, se abrirá un concurso público de acuerdo con la Ley de Contratos para proveer aquel servicio donde podrán concurrir lógicamente e indistintamente proveedores lucrativos y no lucrativos. ¿Cómo justificaba el consejero Comín esta decisión? En primer lugar, porque este es el modelo que nos acerca más a Europa. La Unión Europea, en sus directivas de 2014, estableció claramente que los servicios de atención a las personas, también los sanitarios, son de interés general, como recordaba el consejero, y que por este motivo no están sometidos a las reglas del mercado. Y a su vez, aconsejó que las entidades de economía social tengan un papel relevante en la prestación de servicios sociales, al considerar que aportan un valor añadido a la cooperación público-privada clásica, tanto por su misión social como por su sistema de gobernanza. Y finalmente, la Unión Europea facultó a los Estados miembros para que puedan dar más peso a criterios como la accesibilidad, la calidad, la disponibilidad, la protección de colectivos vulnerables, la participación de los usuarios o la innovación en este tipo de servicios en detrimento del precio. En segundo lugar, dijo el consejero, porque en un ámbito tan sensible como en el de la sanidad, es muy importante que las decisiones se tomen lo menos condicionadas que sea posible por una eventual ganancia económica. Por este motivo, ya la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña de 1990 establecía que los proveedores públicos deberán tener preferencia respecto a los privados y que entre estos segundos deberán priorizarse los que no tengan afán de lucro. Así pues, lo que hace, dijo el consejero, lo que se hace es complementar un despliegue legislativo y reforzamos, blindamos y concretamos los principios básicos del modelo sanitario catalán. Y en tercer lugar, el consejero recordaba que el potencial del tercer sector en la economía social está acreditado, al recordar que una veintena de hospitales catalanes ya están gestionados por organizaciones del tercer sector y de la economía social, el 20% de los ambulatorios, el 80% de los sociosanitarios y casi el 95% de los servicios de salud mental. Estamos, por tanto, a pocos pasos de un nuevo escenario legal que convertirá casos como la adjudicación del área básica de salud de La Escala en 2012 a una empresa lucrativa en un escenario de futuro altamente improbable. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos cuenta ahora este señor todo este rollo del ámbito sanitario? Como se podrán imaginar, nuestro tercer sector social tiene mucho que ver con todo esto. De hecho, el presidente de la Tabla del Tercer Sector Social de Cataluña, Oriol Illa, no tardó aquel día ni 24 horas, el pasado 6 de marzo, el día de la noticia, a declarar en la prensa: el paso que ha hecho el Departamento de Salud va en la línea del modelo que hace tiempo defendemos las entidades del tercer sector social. Es lo que hemos estado reivindicando durante muchos años, porque pensamos que va en beneficio de los servicios públicos y nos acerca al modelo de Europa. Y acababa: si ha sido posible dar este paso adelante en el ámbito sanitario, esperamos que dicho modelo se extienda pronto también al ámbito de los servicios sociales. Y paso a la segunda parte de mi intervención. Y empiezo otra vez con una noticia, no con una mala noticia, sino con una noticia esta vez desastrosa. La noticia desastrosa
es que lo que ocurrió en 2012 con el Centro de Asistencia Primaria de La Escala, en el ámbito de la sanidad, pues resulta que en el ámbito de lo social ocurre cada semana. Y no desde ayer, sino desde hace décadas. ¿A qué me refiero? A que empresas con ánimo de lucro, a menudo también multinacionales, desbancan y sustituyen a entidades no lucrativas del tercer sector en infinidad de concursos de prestación de servicios públicos de asistencia social y atención a grupos vulnerables. Y además, y quizá esto es lo más grave, ocurre sin que apenas nada se mueva, no como en el caso de La Escala, sin ruido, sin escándalos, sin movilizaciones. Desconozco en qué medida esto ocurre en Euskadi, pero les puedo asegurar que en Cataluña esto es así. El pasado 14 de marzo, la tabla del tercer sector social de Cataluña presentamos los resultados de un estudio que encargamos al Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona para analizar la contratación en el ámbito social de los 8 principales ayuntamientos de Cataluña: Barcelona, l'Hospitalet, Sabadell, Terrassa, Badalona, Tarragona, Lleida y Girona. Analizamos todos los concursos públicos del ámbito social del primer semestre de 2016, de estos 8 ayuntamientos, 113 concursos en total. Y los resultados no pudieron ser más decepcionantes. El tercer sector y la economía social solo obtuvo el 39% de estos 113 contratos y menos del 20% por volumen económico adjudicado. ¿Por qué? El estudio demostraba, con numerosos datos, lo difícil que resulta para nuestras entidades del tercer sector competir en dichos concursos. Por muchos motivos. Primero, en el 64% de los 113 concursos analizados, los criterios económicos prevalecían sobre los técnicos. Segundo, en 9 de cada 10 contratos no se exigía ningún mínimo de calidad en las ofertas. Tercero, algunos municipios, como Barcelona, utilizaban en un 66% de los casos fórmulas matemáticas que penalizan a las ofertas que no son la más barata, es decir, que asignan la puntuación en función del porcentaje de rebaja en lugar de en función del precio ofertado. Cuarto, el tratamiento del IVA discriminaba a las entidades del tercer sector en el 60% de estos 113 contratos. 5. El 45% de los contratos analizados no valoraban la calidad y solo 1 de cada 6 valoraba la innovación social en el servicio. 6. Prácticamente ningún pliego valoraba la solvencia social de los licitadores. Y 7. El 40% de las 113 licitaciones no tenían ningún tipo de cláusulas sociales. Y estamos hablando todos de concursos del ámbito de lo social. Y finalmente, y esto es lo más elocuente, se observaba que en los concursos en los que habían competido empresas mercantiles y entidades sociales, en los que ganaban las empresas, el factor económico era el determinante en el 67% de los casos, mientras que en los concursos ganados por entidades sociales, la oferta técnica y la mejor oferta global eran los factores determinantes en el 43% de los casos. Conclusión. La provisión de servicios sociales y de atención de grupos vulnerables por la vía de la contratación pública nos está llevando muy lejos de lo que sería deseable. Precio, 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 precariedad, precariedad, precariedad y una calidad de los servicios que forzosamente cotiza a la baja. Esfuerzos para revertir esta tendencia los hay, los ha habido y los seguirá habiendo, como las cláusulas sociales, pero con escasos resultados en relación a lo que hoy estamos hablando. Si entre la opinión pública, la ciudadanía, los sectores académicos, los sindicatos, los partidos políticos, hubo consenso en 2012 de que el caso del área básica de salud de La Escala era una línea roja, ¿dónde está esta línea roja en nuestro ámbito social? ¿Acaso no estamos hablando también de servicios de interés general? ¿Dónde está la diferencia?
La nueva ley de contratos del sector público que se halla en trámite en el Congreso de los Diputados puede ser, sin duda, una magnífica oportunidad, como no hemos tenido en años, para corregir los aspectos más perjudiciales para el tercer sector de la ley ahora vigente. Sarén Sarea y la Tabla de Cataluña trabajamos conjuntamente un documento de alegaciones al proyecto de ley que presentamos en enero a los partidos y que se ha convertido en algunas de las 1.080 enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios y que habrá que discutir y votar. Es, pues, un momento clave para lograr las mayorías suficientes para conseguir, por ejemplo, que en los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos el precio se valore con el IVA incluido, o que se obligue a utilizar fórmulas que asignen la puntuación en función del precio ofertado y no del porcentaje de rebaja, o que los criterios cualitativos supongan como mínimo el 50% de la puntuación, o que estos contratos puedan ampliar su duración más allá de los 5 años, etc. Hay muchas mejoras claves para el tercer sector que debemos defender con empeño en esta nueva ley de contratos, porque sea cual sea el escenario del futuro, una parte de la provisión de servicios públicos en los ámbitos de actuación del tercer sector seguirá realizándose mediante la contratación pública y no es razonable que recibamos un trato discriminatorio. Porque mientras en los concursos, por ejemplo, se sigan valorando las ofertas por la base imponible sin el IVA, nosotros, que no podemos deducirnos el IVA, seguiremos soportando un coste añadido en la prestación del servicio. Y hablando del IVA, les recuerdo que nuestras organizaciones soportan anualmente un IVA que es más del triple de lo que reciben por medio del 0,7% del IRPF, entre paréntesis, fuera del País Vasco y de Navarra. Unos recursos ingentes que con otro marco normativo, como por ejemplo un IVA del 0%, podríamos destinar a atender más y mejor a nuestros usuarios. Sin embargo, ahora mismo lo más importante es que esta nueva ley estatal de contratos del sector público no ponga obstáculos a las comunidades autónomas para que transpongan las directivas europeas en los ámbitos que son de su competencia, como el de la asistencia social, y que lo puedan hacer fuera de la modalidad contractual. Porque es fuera de la modalidad contractual, es decir, mediante fórmulas de concertación público-social, donde las comunidades autónomas podrán establecer una relación que aspiramos que sea prioritaria y reservada con el sector no lucrativo y de la economía social para la provisión de dichos servicios. Esta es la propuesta que presentó el consejero catalán de Salud para los servicios sanitarios el pasado 3 de abril. O para los servicios sociales, el pasado 21 de abril, hace 3 semanas, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, la señora Mónica Oltra. La vicepresidenta Oltra, ante 150 representantes de entidades sociales valencianas, como hoy aquí, les instó a participar en la elaboración de un decreto para que en 2018 el tercer sector cuente con conciertos públicos que les permitan una estabilidad presupuestaria durante 4 años. Y les dijo: queremos que el tercer sector cobre fuerza porque persigue nuestro fin y no busca beneficios. Sin embargo, en Cataluña, nuestra realidad es que los conciertos sociales, por el momento, no priorizan al tercer sector. Un decreto aprobado en mayo del año pasado, pendiente aún de desarrollo e implementación, regula los conciertos sociales fuera de la modalidad contractual, pero indistintamente para proveedores lucrativos y no lucrativos. Además de la novedad de la fórmula no contractual, es cierto, introduce otros avances, como por ejemplo el derecho de elección de las personas usuarias, pero ninguna novedad específica en relación al tercer sector, a pesar de nuestra insistencia. Para nosotros, pues, en Cataluña, los nuevos conciertos sanitarios deben ser el rompehielos que nos abra este camino, en medio de una masa de hielo que hasta ahora, en el ámbito social, no fuimos capaces de romper. Y aspiramos, por lo tanto, a que detrás del rompehielos de salud
se sitúe el barco, o no sé si decir el barquito, de lo social para seguir la misma senda. La senda de un sistema de concertación público-social exclusivo para el tercer sector y la economía social. Un sistema de concertación que nos acerque a Europa. Y paso a la tercera y última parte de mi intervención. ¿Por qué este nuevo modelo nos acercará más a Europa? En la mayoría de países europeos existe una participación activa de las entidades sociales en la prestación de servicios públicos. Y el tercer sector es considerado como una pieza clave en la producción y gestión del bienestar. Los modelos por los que el tercer sector participa en la provisión de servicios vienen determinados por trayectorias históricas, opciones políticas, normativas y regulaciones muy distintas. Pero de forma mayoritaria se busca la estabilidad como condición fundamental para la garantía de los servicios, siendo seguramente la fórmula de los conciertos sociales la que cuenta con mayor tradición. Se trata de una figura muy extendida en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios en algunos países como Austria y Alemania, que cuentan, por otra parte, con una alta presencia de entidades de la economía social y el sector no lucrativo, y también en Italia o Suecia. En este modelo, la Administración pública acredita una serie de servicios a unas organizaciones o empresas que están en condiciones de proveerlos, y esta acreditación las habilita para prestar dichos servicios y para que sean financiados públicamente cuando los usuarios acuden a los mismos. Perdón. Este modelo es definido en Alemania. Se me ha tragado todo el agua. Este modelo es definido en Alemania como triángulo social y se basa en el equilibrio en la participación y toma de decisiones entre administración, beneficiario y proveedor. Es decir, el beneficiario elige el servicio, el proveedor tiene autonomía en la prestación y la administración decide con quién concierta, el triángulo social. Aunque en Europa en la provisión de servicios públicos conviven los modelos anglosajón, nórdico, continental y mediterráneo, con diferencias sustanciales entre ellos, y que atribuyen roles distintos a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada, cuando nos referimos al ámbito sociosanitario o a la actuación con grupos de población que sufren especiales desventajas, riesgo de exclusión o discriminación, hasta épocas recientes ha existido un consenso, especialmente en aquellos países con un estado de bienestar más evolucionado, de que en estos ámbitos el tercer sector puede aportar un valor añadido esencial y de que en determinados servicios su presencia es incluso indispensable. Así pues, las nuevas directivas europeas de contratación pública de 2014 no hicieron otra cosa que reconocer esta realidad y este consenso y pusieron las bases para empujar al conjunto de los países de la Unión hacia un modelo más avanzado en la provisión de este tipo de servicios públicos. Dice textualmente la Directiva de 2014: los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, siguen teniendo por su propia naturaleza una dimensión transfronteriza limitada. Dichos servicios se prestan en un contexto particular que varía mucho de un Estado miembro a otro, debido a las diferentes tradiciones culturales. Teniendo en cuenta la importancia del contexto cultural y el carácter delicado de estos servicios, debe ofrecerse a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para organizar la elección de los proveedores de los servicios del modo que consideren más oportuno. Los Estados miembros y los poderes públicos tienen, por tanto, libertad para prestar por sí mismos estos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos. Mucho se ha escrito también sobre los valores diferenciales que aporta el tercer sector en la prestación de estos servicios sociales, sanitarios y educativos.
Sarén Sarea, por lo que sé, también ha estado trabajando en la definición del valor total y el valor añadido que aporta el tercer sector de Euskadi. De la numerosa literatura al respecto, yo señalaría aquí 4 grandes valores diferenciales. Primero, las entidades del tercer sector y de la economía social aportan a la gestión de los servicios públicos, sanitarios y sociales la experiencia y el valor de una misión estrictamente social, el servicio del interés general y con voluntad de servicio público. Segundo, es una misión comprometida con la integración social de los actores más vulnerables por razones económicas, sociales, de salud, edad u otras. Tercero, su actuación conlleva más proximidad a la comunidad y al territorio. Y cuarto, y lo hacen con el máximo compromiso con la calidad del servicio hacia las personas usuarias. Henry Mintzberg, en su último libro La sociedad frente a las grandes corporaciones, nos habla del tercer sector, o del sector plural, como él lo denomina, y le da un rol creciente y diferente del que da al sector público o al privado. Afirma que en el futuro las democracias liberales, y en particular las europeas, deberían tender a identificar 3 pilares muy claros. En primer lugar, un sector público de gobiernos cada vez más transparentes y que nos deben proporcionar políticas protectoras. En segundo lugar, un sector privado socialmente responsable que nos debe proveer los bienes y servicios que consumimos. Y en tercer lugar, un sector plural de comunidades sólidas mediante las cuales daremos salida a gran parte de nuestras afiliaciones e inquietudes sociales. Para Mintzberg, el problema de las sociedades occidentales es que los 3 sectores siempre han estado desequilibrados. O ha dominado el Estado y se ha generado el despotismo burocrático, o bien el mercado, lo que ha significado la presencia actual de un capitalismo depredador, en el que la libertad de las grandes empresas significa que los ciudadanos dejan de ser libres. Para que la democracia y la economía funcionen, dice Mintzberg, es necesario que se produzca una fuerte emergencia de un sector plural fuerte, bien asentado comunitariamente y generador de bienes comunes. Saber que las sociedades más avanzadas a nivel europeo cuentan y necesitan de este tercer sector es el antídoto perfecto para neutralizar y superar hoy la falsa dicotomía público-privado que inspiraba el debate de las sociedades industriales en el siglo XIX y que hoy aún persiste como si fuera una moda entre una parte de la clase política. Al otro lado del Atlántico, esta visión también es compartida. Según Malzer, uno de los más influyentes asesores del presidente Obama, autor de Pensar políticamente, una sociedad civil fuerte y plural es, a la vez, la condición para que el Estado democrático funcione. Un Estado democrático necesita de una sociedad plural fuerte y plural, puesto que solo es a través de las asociaciones y no del Estado cuando se producen ciudadanos. Unos ciudadanos cuyos intereses van más allá de sí mismos y de sus compañeros inmediatos. Las asociaciones de la sociedad civil son las que producen, a su vez, ciudadanos que se interesan por la comunidad política que promueve y protege las redes asociativas. Para que una sociedad avanzada y democrática funcione, se necesita una red asociativa densa, plural y bien organizada. Y lo importante para Walzer no es tanto los individuos tomados aisladamente, sino vinculados a través de organizaciones e instituciones sociales que canalizan la dimensión social y comunitaria de las personas. El tercer sector, según la anterior definición, es pues el espacio de intersección entre la economía social, la ciudadanía activa y socialmente responsable y los movimientos y asociaciones que defienden derechos y libertades. La desequilibrada relación entre amplias necesidades humanas y recursos económicos o sociales para satisfacerlas puede reequilibrarse, según Walzer, tanto por la reinversión de los beneficios económicos de un tercer sector que gestione eficientemente sus recursos, como por la incorporación de la colaboración ciudadana que es capaz de canalizar hacia la construcción de lo común. Y acabo. El pasado 22 y 23 de febrero tuve la oportunidad de asistir en Glasgow a The Gathering, el congreso anual del tercer sector de Escocia.
me impresionaron varias cosas. La primera es que el acto inaugural, con un parlamento de la primera ministra, la señora Nicola Sturgeon, se realizaba puntualmente a las 8 de la mañana. Y el programa, además, advertía que a las 7:50 debíamos estar todos sentados en la sala. Y así fue. La segunda cosa que me impresionó, bromas aparte, fue que el tercer sector escocés reúne 24.000 organizaciones, de las cuales 13.000 son sociales, con una población de 5,4 millones de habitantes y además tiene una densidad asociativa mucho mayor que el resto del Reino Unido. Y además se halla perfectamente articulado y organizado. El SCBO, el Scottish Council for Voluntary Organizations, que es la organización, la plataforma, la Sarea en Sarea escocesa, que organiza anualmente este congreso, cuenta nada más y nada menos que con 90 empleados. ¿Por qué Escocia, junto con un tercer sector tan fuerte, tiene uno de los sistemas de bienestar más avanzados de Europa? ¿Y por qué lo tiene claramente más desarrollado que el resto del Reino Unido? ¿Casualidad o círculo vicioso? Quizá la respuesta nos la da el conocido sociólogo y politólogo Robert Putnam, cuando afirma que invertir en el tercer sector supone ampliar el capital social de una sociedad en tanto que se amplía y fortalece el tejido asociativo que es capaz de cooperar por objetivos relacionados con el bien común. Según él, el tercer sector es una de las grandes infraestructuras sociales que generan nuevas y renovadas energías para el progreso humano, en su sentido más amplio: valores éticos, desarrollo económico, renovación democrática, sostenibilidad y progreso social. Enhorabuena por este primer día del tercer sector de Euskadi. Zorionak, eskerrik asko. Gonbidatu bat falta zaigu, horretarako, gonbidatu nahi dugu, guretzat berezia delako, eta handitasunaz amaitzeko, sareen sareko kide den Javier Domínguez, eta berak pixka bat kontatuko digu, eguneroko tasun horretan zenbat eta nola egiten dieten aurre erronka guzti horiei, besteak beste, gauza gehiago ere kontatuko dizkigu. Beraz, txalo bero bat Javier Domínguezen. Lehenik eta behin, eskerrik asko Euskadiko hirugarren gizarte sektoreko lehen egunean lagundu diguzuen guztioi. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia a todas las personas que nos habéis acompañado en este primer día del tercer sector social de Euskadi, especialmente a los y las máximos representantes de las instituciones del país que habéis hecho un hueco en vuestras apretadas agendas para estar aquí con nosotros y nosotras. El tercer sector social de Euskadi avanza. La ley aprobada hace un año y el mismo acto de hoy son algunos ejemplos de ese progreso. Pero como ya apuntaba Natalia en su intervención, queda mucho por hacer. Retos que a nuestros compañeros y compañeras de la taula catalana se les habrán presentado en su larga trayectoria y otros nuevos y propios de nuestra realidad aquí. En la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi estamos trabajando ya con el Gobierno vasco en la definición de la Estrategia Vasca de Promoción del Tercer Sector Social. Un objetivo de dicha estrategia será avanzar en el proceso de fortalecimiento y articulación del sector. En los últimos años, muchas de las entidades sociales nos hemos ido agrupando en redes de distintos ámbitos territoriales y de actuación: inclusión social, discapacidad, personas mayores, infancia y juventud, familia, cooperación al desarrollo, etc. Hasta la creación de la red de redes, Sareen Sarean. Es necesario estrechar más los lazos entre
todas las realidades diversas para generar una visión conjunta y compartida del sector. Potenciar lo que nos define como organizaciones del tercer sector social, que nos dota de una identidad propia y común a todas. En este camino, apoyar a las entidades más pequeñas y con menos recursos para ayudarlas a afrontar sin temor las exigencias del futuro. Estudiar las singularidades de las organizaciones de cada territorio para adecuar al máximo el despliegue estratégico a sus necesidades. Estamos trabajando ya en herramientas que nos permitan identificar, reconocer, promover y evaluar el valor total que cada una y el conjunto de las entidades del tercer sector social aportamos al bienestar de la ciudadanía y el valor añadido que aportamos en la provisión de servicios a personas, particularmente en el caso de los servicios de responsabilidad pública. Ello conlleva adoptar un compromiso aún mayor con la cultura de la calidad y de la innovación. Tenemos ante nosotros y nosotras el reto de implementar acciones orientadas al conocimiento mutuo, al intercambio de información y buenas prácticas para encontrar soluciones colaborativas y socialmente innovadoras. También de progresar en la mejora continua en colaborar con las universidades y otros centros de investigación para promover la I+D+I y en impulsar iniciativas en Europa en el ámbito de la intervención social. Es imprescindible potenciar el diálogo con otros agentes sociales, políticos y económicos. Seguir impulsando el diálogo civil, los espacios de interlocución, colaboración y concertación de la iniciativa social con las instituciones públicas, mejorando nuestra participación e incidencia en el diseño de las políticas sociales. Es preciso extender este modelo de diálogo civil a todos los niveles de la Administración y profundizar en la colaboración público-social. El impulso del régimen del concierto social en Euskadi, del mismo modo que existe el concierto educativo, es un elemento nuclear para formalizar la cooperación del sector en la provisión de los servicios sociales de responsabilidad pública. Estamos trabajando en ello. El tercer sector social de Euskadi se caracteriza por su fin social y sin ánimo de lucro, por trabajar por los derechos y el bien común de la ciudadanía, pero también por su capacidad de aportar otros pluses diferenciales a lo que hacen. El modelo de intervención comunitaria, personalizado, integral, próximo al domicilio y al entorno de la persona atendida y continuado a lo largo de toda la vida incluso, complementa los servicios con programas preventivos y de voluntariado, y se trata de un modelo democrático y participativo, en el que las organizaciones están gobernadas en muchos casos por las propias personas afectadas, lo que le convierte en más estable y garantista. Debemos mimar e incentivar, por tanto, la participación de la base social en las organizaciones y de las propias personas usuarias, que son nuestra razón de ser y de existir. Compromiso, trabajo e ilusión para alcanzar otros retos. Compromiso, trabajo e ilusión para promover una sociedad cohesionada, inclusiva, solidaria y participativa, en la que se respeten todos los derechos de las personas por igual. Compromiso, trabajo e ilusión para animar a toda la ciudadanía, a todas las personas, una a una, a ser parte activa de la transformación social. Os invitamos a todas y a todos a sentir la maravillosa sensación de ser parte del tercer sector social de Euskadi, de seguir siendo parte en el futuro y, por supuesto, dentro de un año, cuando volvamos a vernos todos y todas en el Día del Tercer Sector Social de Euskadi. Eskerrik asko. Bueno, ekitaldiaren amaierara iritsi gara.
Eskerrik asko guztioi, gaur gurekin urteurren hau ospatzearren. Hemos llegado al final de este acto. Ha sido un placer teneros a todos vosotros en este primer aniversario del Día del Tercer Sector Social de Euskadi. Para finalizar, como todo aquí, lo vamos a hacer bien, a lo grande, con comida, porque tenemos ahora un lunch maravilloso que nos ha preparado la organización Saren Sarea. Un placer estar hoy aquí. Eskerrik asko Saren Sareari gaur aukera emateagatik, hemen zue guztiokin egoteagatik, lehenengo urteurren hau ospatzearren, seguru nago urteurren gehiago ospatuko ditugula, eta benetan eskerrik asko hirugarren sektore sozialan lan egiten duzuen guztioi. Badakigu egunerokotasun hori ez dela batere erresa, baina benetan mila esker guztioi lan egiteagatik. Eta besterik ez, oraintxe bai ospatuko dugula benetan, mila esker guztioi. Creo que es una excelente ley, sobre todo porque viene a sancionar este esquema colaborativo que tiene entre la Administración y el tercer sector en la sociedad civil organizada para abordar los problemas sociales de la gente más vulnerable. A mí me parece que yo soy un hombre de la Administración y admiro mucho y colaboro mucho con el tercer sector y me parece que es un elemento fundamental para que este país salga adelante y para que esta sea una sociedad realmente inclusiva donde todos llegamos a la vez, donde todos llegamos al mismo tiempo. Bueno, gaur benetan egun pozgarria da, urtebete da, legea, hirugarren sektore sozialeko legea onartu zala, eta, bueno, bataiaietan ibili ginen hau, badakigu, zenbat lan dagoen lege horren atzetik, ez? Baina benetan gaur, ospatzeko eguna da. Ze lege honek atzetikan dakarrena da gizarte modelo bat. Kolaborazioa gainditzen den modelo bat. Non gizarte zibila, elkarte desberdinen artean organizatzen den gizarte zibil hori eta administrazioak lanerako une bat, lege bat dugun eta denon artean modelo bat eraikitzen ari garen. Guretzat administrazio bezala beharrezkoa da elkarteak izatea, elkarte organizatuak izatea eta elkar lanean jardutea egunero. Nik usten dut, saiatzen ari gehala, elkar ulertzen, elkarrekin partekatzen gaiak, batzutan arazoak, beste batzutan pozak, eta benetan gaur bezalako egun asko izateko esperantzarekin eta urte askotan ospatzeko esperantzarekin. Este es un día bonito de celebración, ¿no? Un año de la aprobación de una ley que ha supuesto un esfuerzo importante para las instituciones y también para el tercer sector. Yo creo que daba cumplimiento a una reclamación histórica por parte del tercer sector sobre tener un marco legal que amparase la acción y la actividad, ¿no? Para nosotros desde la Administración Pública, desde Diputación Foral de Vizcaya, no podíamos trabajar si no fuera por el tercer sector y con la colaboración con el tercer sector. No habría manera de hacerlo de otra manera, porque son una pieza fundamental, sobre todo en mi departamento. Para mi departamento toda la actividad que desarrollo tiene que ver con el tercer sector. Ellos son quienes movilizan y el motor de nuestras acciones, son los que proveen de servicios, de atención, de prestaciones a nuestros usuarios y usuarias, y para ellos es un día de celebración, pero también para nosotros. Bueno, pues el día de celebración hoy, ¿no? Un año después de la aprobación de la ley, pues bueno, es importante, ¿no? Pero sobre todo es importante todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que al final, pues bueno, la ley ha venido a dar un marco, cobertura, a reconocer sobre todo, ¿no? Lo que llevan gente haciendo años, ¿no? El otro día estuve en el Parlamento que les recibí a los de Sarean Sare y me contaban que ya hace 60 años, ¿no? Que había ya organizaciones que habían empezado con esta labor. Pues imaginemos, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho desde entonces y todo el trabajo que queda por hacer, ¿no? Para mí es un orgullo estar aquí, ver que hay un montón de gente que se dedica a ayudar, a hacer una sociedad más justa, más democrática, mejor y sin pedir nada a cambio, ¿no? Y eso pues, es importante y hay que estar aquí apoyándonos en todo lo que se pueda.
Hemen urtebete legea onartu eta urtebetera ospakizunetan gaude, baina ez da urtebeteko ospakizun hau, baizik urte askotako ospakizun bat, ez? Badago jendea urtetan zehar, urte askotan lanian aritu dana jendea laguntzen, ez? Hori baino hobea, ez? Beste beharra daukan jendea lagundu, gizarteratu, gizartean parte izan eta gizartean zerbait izan, ez? Oso da garrantzitsua. Eta, lehen esan dudan bezala, orain 60 urte bat zegoen ja jendea elkarte ezberdina lanean hasi zirenak, ez? Hau aurrera eramateko, eta hori da ospatu behar dena, hori da lagundu behar dena, hortako gaude, egoteko, eta hori zaintzeko, ez? Gauza garrantzitsu bat bezala hartu behar da, eta guztioi dagokigu hori zaintzea. Zoragarria da partaide izatea, eta zoragarria da gizarte hau eraldatzeko urratsak ematea, sarean gaudenokin elkar harremanak jostea, eta utopiari toki bat egitea ere zoragarria da. Ze utopiarik gabe ezingo genituzke aurrera urratsak eman, ezingo genituzke enera honetako sareak eraiki, ezingo genituzke konplizitateak josi, eta horretarako gaude. Konplizitateak josteko, gizartea eraldatzeko eta utopiari toki bat egiteko. Desde el tercer sector social de Cataluña es un placer poder compartir este día del tercer sector social de Euskadi. El fortalecimiento del tercer sector es fundamental para el progreso social de cualquier sociedad y para el progreso social de la sociedad vasca es fundamental que Sarea en Sarea avance, se fortalezca y contribuya a que este tejido de entidades sociales de Euskadi sea cada vez más plural, más potente, más profesional y más capaz de dar una respuesta a las necesidades y a los retos que tiene la sociedad vasca. Egunon, estoy muy contenta de poder compartir este primer aniversario con Sarea en Sarea y en general con el tercer sector en Euskadi, porque para mí es un orgullo. Yo he estado en este lado, me sigo sintiendo parte de este lado, aunque circunstancialmente esté ahora en otro. Para mí es un orgullo ver que el sector crece y se fortalece, creo que la ley es un paso adelante, creo que aún así tenemos mucho recorrido por hacer. Estamos en época de oportunidades y de crecimiento y espero que podamos seguir creciendo juntas de ahora en adelante. Zorionak eta eskerrik asko. Que el día para Sarea en Sarea yo creo que ha sido estupendo porque nos hemos sentido muy respaldados por los representantes de las instituciones y por todas las entidades que engloban el tercer sector social de Euskadi. Y para nosotros, pues es un espaldarazo en un momento en el que se cumple un año de la aprobación de la ley del tercer sector social de Euskadi, que viene a regularlo, primera ley de carácter autonómico de todo el Estado. En ese sentido creo que hemos sido capaces de manifestar cuáles son nuestros retos, nuestras inquietudes como Sarea en Sarea y también de dar a conocer la diversidad de entidades que conforman el tercer sector social de Euskadi. Pues la verdad es que el día de hoy ha sido muy emocionante, ha sido intenso, porque es verdad que al final todas las intervenciones pues han sido muy intensas, y la verdad es que el lema que tiene la maravillosa sensación de formar parte es verdad que una también la tiene, ¿no? Se demuestra que un año después de la aprobación de la ley, una ley que era muy necesaria y una ley que era muy demandada, pues el tercer sector en Euskadi se ha reforzado todavía más si cabe. Y lo que hay que decir desde las fuerzas políticas, y yo desde el Partido Popular así lo quiero expresar, es darle las gracias al tercer sector por existir, porque cumple un papel fundamental en hacer una sociedad más justa y más solidaria, y sobre todo nos sirve como de acicate a las instituciones públicas para que nos pongamos las pilas y para que desarrollemos políticas adaptadas a las necesidades que de verdad tienen los ciudadanos. Bueno, creo que el día de hoy ha sido un día maravilloso. El hacer hoy el primer año de Sarea en Sarea de la plataforma, creo que esta es la unión que hace la fuerza de todas las federaciones, de todo el tercer sector, y bueno, para mí ha sido maravilloso. Y luego también la implicación de todos los políticos que han estado en esta presentación. Bueno, pues creo que ya vemos que nuestra fuerza de tantos años de lucha por un tercer sector creo que se está cumpliendo, y ha sido maravilloso
pues ver, bueno, muy satisfactorio todo el día de hoy. Hola, buenos días. Quiero agradecer el día de hoy a Saren Sarea porque bueno, hoy se ha visibilizado toda la labor tan importante que se está haciendo en este sector y me parece fundamental para seguir luchando por los derechos humanos. Yo creo que el significado de hoy viene acumulado de una historia a la que se ha hecho alusión, una historia de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucha gente, de muchas instituciones, de mucho movimiento, de mucho trabajo, que ha ido poco a poco configurando un tercer sector que en este momento estaría más visual, más cohesionado y tendría como una referencia común. A mí hoy me ha recordado, quizá por edad y por dedicación, he estado durante 30 años vinculado a la acción social, me ha recordado mucho los comienzos y el valor de aquellos comienzos, el valor de todo el movimiento asociativo de los años 60 y pico, 70, de los años 80, la ilusión de las instituciones en momentos críticos en los que, por ejemplo, aparecían los recursos públicos y parecía que sobrábamos la sociedad porque ya venía la administración a solucionar todo. Y poco a poco, enseguida lo intuimos, no se iba a solucionar casi nada, porque la solución de las cosas no vienen por tener más recursos, sino por tener más vida. Y yo creo que el tercer sector lo que significa es vida, vida en la base, vida en las personas, vida en las comunidades, ganas de participación, ilusión por transformar. Y eso es no patrimonio exclusivo, pero es un patrimonio principal del tercer sector. Por tanto, frente a los que, no frente a, sino al lado de los que diseñan políticas y administran recursos, tenemos que estar los que gestionamos vida, los que gestionamos valores, no exclusivamente, porque todas las administraciones también lo hacen, pero fundamentalmente valores, ilusión, proyectos, ganas de cambio, contagio de unas personas a otras, de manera que se vaya convirtiendo esto en un tejido cada vez más tupido, cada vez más importante, cada vez más valioso. Y por tanto que lleguemos a la sociedad en la que todos soñamos, que es una sociedad más justa, como se ha dicho, más igualitaria, más inclusiva. Y sobre todo donde la gente se quiera más, no porque lo dice, sino porque se preocupa más de los demás. En sus preocupaciones no está solo su proyecto vital, sino el proyecto social en el que estamos metidos. A mí todo lo que ha sido un revulsivo del pasado, mirando siempre a que lo de delante, lo que viene, será más emocionante y será sin duda más importante y desde luego merece la pena no mirar atrás más que para coger carrera y saltar más fuerte. Además, al final, digamos, dentro de los añadidos se ha mencionado a las personas mayores, que es lo que yo represento y lo cual me he sentido yo muy gratificado. Somos muchos y quiero que dentro del tercer sector, digamos, en esa participación pinten mucho. Pues nada, cuéntame un poco qué tal el día, qué tal la celebración de la ley de tercer sector y de Saren Sarea y su papel. Bueno, ha sido una celebración para mí muy bonita, muy entrañable, ¿no? Porque llevamos muchos años con esto, mi organización y yo, pues llevamos 10 años trabajando por la articulación del sector, entonces llegar hoy aquí y celebrar un año de la ley, pues es una gozada, ¿no? Y luego el reconocimiento a Pedro, que es una persona también muy cercana institucionalmente y personalmente, soy amigo suyo, era amigo suyo y de su familia, y entonces bueno, pues ha sido una cosa como muy redonda, ¿no? Realmente la ley es una ley importante, pero lo que realmente es importante es el sector, ¿no? Es el sector que regula y que está detrás de la ley, ¿no? Y entonces bueno, pues quién nos iba a decir hace 10 años que íbamos a tener
este nivel de articulación, de apoyo, de consenso y, bueno, y también con unos retos definidos por delante muy claros, ¿no? Y bueno, pues con la ilusión de poder con ellos. Así que muy bien, un día para recordar. Nos sentimos muy agradecidos de haber llegado hoy aquí a encontrarnos con todas aquellas personas que de alguna manera trabajaron con Pedro, porque nos cuesta el reconocimiento, nos cuesta, a veces nos genera dolor, pero nos genera también mucha gratitud hacia las personas que conformaron esa red, que Pedro también contribuyó a tejer de alguna manera. Unas manos solas, las de Pedro, las de cualquiera, son unas, pero la verdadera fortaleza es la de la gente trabajando juntas. Eso es lo que hemos sentido nosotros hoy aquí. Para nosotros ha sido una oportunidad también de compartir esos valores que nosotros también queremos respirar. Ha sido fácil, ha sido emotivo, nos sentimos conmovidos, pero también nos sentimos muy agradecidos de haber podido compartir el recuerdo de Pedro, el orgullo que sentimos por él, pero también esa esperanza de caminar juntos, que nos habéis ofrecido hoy aquí. Es que ricasco. Yo me quedo un poco con dos ideas que han salido de la jornada de hoy que creo que tenemos que repetir una y otra vez, ¿no? La más importante tiene que ver con el concierto social, con la concertación social con el tercer sector. Tenemos que conseguir que, igual que en el concierto educativo existe esa figura, se reconozca pues toda la experiencia, toda la trayectoria y todo el valor añadido, ¿no? y el valor total que las entidades no lucrativas, que las entidades del tercer sector social hemos aportado, estamos aportando y tenemos que seguir aportando a la cohesión social en Euskadi. Y esa idea que ha salido de la jornada de hoy, ¿no? Como recorriendo de alguna manera ese pasado que veníamos de Pedro, pero mirando hacia futuro, qué es lo que nos queda en ese compromiso, pues es seguir fuerte para conseguir ese concierto social para las entidades del tercer sector.